Todos somos mortales hasta el primer beso o la segunda copa de vino. Muy buenas noches. El periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano unía así en su obra El libro de los abrazos dos momentos de inevitable emoción y congoja hasta para el humano más insulso. Ese momento en el que olvidamos la fugacidad de nuestros días ante la persona amada o cuando pierdes cierto pudor deleitándote con un buen vino. No cabe duda de que el vino ha formado parte de nuestra más antigua historia. Hipócrates, ampliamente considerado el padre de la medicina, incluía el vino en casi todos sus remedios registrados. Lo usaba para enfriar las fiebres, como un diurético, como un antiséptico general e incluso para ayudar en la convalecencia. ¿Y qué me dicen de la mención bíblica de las bodas de Caná? El mismo Jesús precipitó su tiempo de milagros ante la insistencia de la gente porque se agotaba el vino en una celebración. Los propios invitados descubrieron la hazaña al sorprenderse con un vino tan exquisito. ¿Se lo imaginan? Anécdotas hay muchas, como quienes dicen conocerlo y amarlo. Sin embargo, si algo caracteriza un buen vino es la dedicación. Dedicación, paciencia y mimo. Aquí la cota baja. Beberlo lo puede beber cualquiera. Apreciarlo con sensatez, alguno menos. Pero tener los dones suficientes para elaborarlo ya... Esta noche, en Todo es Posible, si lo crees, tenemos el privilegio de contar con alguien que no solo domina el arte de las tres, sino que ha sido galardonado con prestigiosos premios por ello. Damos la bienvenida al sumiller, enólogo y apasionado del vino, Pedro Martínez, de Nariz. Pedro, bienvenido, muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿qué crees que tiene, amén de lo ya dicho, qué crees que tiene el mundo del vino que atrae tanto? Bueno, el vino se bebe por placer, porque a nadie le obligan a beber vino. Y el mejor vino es el que más sensaciones agradables te despierta. Por eso forma parte de nuestra historia y de nuestra cultura. Madre mía, con esto ya podríamos despedirnos, pero queremos que nos lo desarrolle porque queremos aprender mucho contigo de lado. Vamos a hacer, si eres tan amable, por favor. Bueno, estamos hablando de un hombre que supongo que la mayoría de ustedes ya lo conocerán, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Es sumiller, como ya hemos dicho, enólogo y un apasionado en el vino. Con tan solo 27 años se proclamó ganador del certamen Nariz de Oro, así como con el premio Iberia Gran Clase, otorgado a los mejores sumilleres españoles. Además de disponer de una extensísima formación hostelera, cuajada de cursos y másteres, ha trabajado en restaurantes como el Bulli o Arsac en San Sebastián, ambos con 3 estrellas Michelin. En la actualidad, este murciano, natural de Cejín, no solo imparte cursos, catas y asesoramiento, sino que además dirige el proyecto de su vida, De Nariz, un monastrel que ya cuenta con numerosos galardones. Bueno, Pedro, y esto resumiendo un poquito, ¿verdad? Bueno, al final yo soy un apasionado de lo que hago por encima de cualquier cosa. Y bueno, hay que disfrutar un poquito en el camino y le doy gracias a la vida de haber encontrado aquello con lo que yo me siento bien y ese camino que al final me ha ido regalando con el paso del tiempo por grandes momentos y grandes metas para irme superando. Bueno, primero, muchísimas gracias por estar aquí, que sabemos que vienes literalmente de uno de los viñedos sin parar y al final nos has hecho hueco. Gracias y, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Un placer, un placer. Siempre hablando de vino, cuando uno habla de vino siempre es un buen momento. Bueno, y hablando de vinos, porque ya hemos hablado un poco de lo que son los premios, pero esto tiene un pasado, viene con una historia. ¿Cómo surge en Pedro Martínez esta pasión, esta vida dedicada al vino? ¿Dónde nace? Al final, cuando yo cojo el camino de muy joven, yo empiezo muy joven en el mundo de la hostelería, por decirlo de alguna manera, o sea, con edades que ahora tú ni pensarías, pero con una edad muy joven yo me considero un camarero aventajado, ¿no? Porque empecé fregando vasos en un bar de mi pueblo y vasos de estos de caña que los tiras al suelo, te puedes subir encima y no se rompían, no sé si... ¿Cómo ha cambiado la vajilla, poco, ¿no? Pero bueno, pero al final te va llevando porque el trato con las personas sobre todo y vas encontrando un poco tu camino. Eso me hace a mí que yo vaya a una escuela de hostelería, una escuela de hostelería superior, me dan una beca, me voy a otra escuela de hostelería al extranjero
Y a raíz de ahí es donde me doy cuenta que yo tengo una facilidad en el tema sensorial. A mí me explicaban los vinos, teníamos clases de servicio, de cocina, pero sí que es verdad que me doy cuenta que todo eso que me están explicando soy capaz de percibirlo, y en algunas ocasiones cosas que me explican no estoy de acuerdo y probablemente estoy en lo razonable, ¿no? Aunque siempre te lo callas de una manera muy discreta porque no sabes si estás en lo cierto, pero el tiempo te va dando la razón. ¿Esto de alguna manera ocurre dentro de tu formación cuando estabas en Francia? Porque dentro de la formación pasaste años, ¿no? Si no me equivoco, en Lyon y Montpellier. Sí, sí. La verdad es que allí tuve un profesor en una zona de vinos que fue el cual me despertó un poco, o donde yo sentí un poco ese momento de esa llamada en donde, no sé, pues me hacía disfrutar. O sea, me hacía disfrutar el meterme un poco más dentro de los vinos desde el punto de vista de la cata, intentar buscar pues aromas, sabores, matices, y que todo eso al final te llevaba y te daba una explicación del porqué de las cosas, de lo que estabas bebiendo o catando. Y bueno, ese fue el principio. ¿Qué recuerdas de esos años, de esos primeros años? Porque pasas de la Escuela de Hostelería de Almería, pasas a Francia. ¿Qué recuerdas de ese cambio? Que además eras jovencísimo. Bueno, pues yo lo que recuerdo en principio es que no lo sé, que me divertía mucho, que al final haces de tu camino una aventura, pero una aventura que vas disfrutando un poco en cada momento, y al final que tú mismo te vas sorprendiendo de lo que te rodea y de ti, pero al mismo tiempo es como un mundo el cual, cuando lo descubres, si lo sientes de verdad ya no puedes salir de él. Otra de las etapas de tu vida, ya en tu vuelta a España, es cuando trabajas, entre otros, en el staff en restaurantes, lo hemos mencionado antes, tan conocidos como el Bulli o Arzac en San Sebastián, ambos con 3 estrellas Michelin. ¿Qué significa para un chico? ¿Qué edad tenías entonces? Pues era muy joven, 20 y pocos, 20 y muy poco. ¿Qué significa para alguien que está de alguna forma empezando en el mundo de la hostelería, trabajar en esos lugares? ¿Y qué aprendiste? ¿Qué te llevaste de allí? Al final no fueron etapas excesivamente largas porque fueron como está, pero primero lo que demostré a mí mismo fue valentía. Porque yo me acuerdo que cuando yo solicito estar en el Bulli y al final te vas a trabajar a un restaurante donde no cobras nada, al final yo cojo y salgo de Cejín, de mi pueblo, con mi primer coche a una edad muy temprana, y tienes que cruzar casi toda España, llegar a Barcelona, llegar al pueblo de Rosas, llegar allí a un sitio en donde habías hablado, tal, pero tienes que llegar. Y entonces una vez que llegas te encuentras probablemente de golpe y porrazo con muchísima gente de servicio, con muchísima gente de cocina, con todo desconocido y con un nivel de exigencia tanto a nivel mental como a nivel físico. Porque yo me acuerdo que cuando yo estuve en el Bulli se daban 2 servicios todavía, se va el servicio del mediodía y el servicio de la noche, que luego el Bulli pasó a tener solamente el servicio del mediodía porque es que se juntaba. Entonces eran jornadas maratonianas. A ver, aunque tú te acoplabas un poco a lo que eran los equipos, perdón, pero el nivel de cliente era súper exigente y de un nivel muy alto. Entonces, bueno, recuerdo que te tenías que poner las pilas por todos sitios. Sí, además lo que me llama mucho la atención, sobre todo para los jóvenes que nos pueden estar viendo ahora, cuando nos ponemos a hablar acerca de cómo se hace una persona a la hora de profesionalizarse en un trabajo y llegar pues donde tú has llegado, y como me decías antes de arrancar el programa, y todavía no te queda nada, o sea, todavía te queda mucho, no es nada con lo que te queda por hacer. Ibas a un lugar en el que probablemente no cobrases nada, pero por una formación, por una ampliación, por un enriquecimiento que eso no tenía precio. Nada, no tenía precio en absoluto, de ninguna de las maneras. Y bueno, sobre todo me quedo con la gente que conoces en el camino, que es lo más importante. Al final yo me acuerdo que cuando estuve en la sala estuve con Agustín Peris, con el cual sigo teniendo una amistad importante. Y entonces, bueno, cuando estabas en la sala, pues tuve la oportunidad. Si yo no hubiera estado allí, yo con una edad tan temprana, probablemente nunca podía haber probado vinos del nivel para coger parámetros de los que a mí luego me han servido en el futuro. Porque aunque quedara una copita, o esa copa que tú te echas antes de llevarlo a la mesa para servir, a mí me dieron la oportunidad en muy poquito tiempo de ser yo el que presentara la botella. Botellas que no me gusta ni hablar de los precios de las zonas, y yo nunca me podía haber acercado de una manera tan temprana y tan joven
A esos olores, esos matices, a ese claro. mundo, a ese mundo que te envuelve y de un nivel tan alto. Entiendo que estando allí ya sabías que te querías dedicar profesionalmente a lo que es el área de Lo enología. tuve claro, en el momento terminé COU, yo tenía claro que yo llevaba en la sangre el tema de la gastronomía y el tema del vino. Al final ha sido satisfacción tras satisfacción. De hecho, bueno, pues cuando te das cuenta, como te decía, que tienes facilidad en el mundo del vino, pero también a la hora de cocinar, a la hora de percibir, a la hora de tal, pues entonces es como un aliciente que no tiene fin, porque son tantas las connotaciones variables y es un universo tan grande que yo a día de hoy voy a entrar en la quinta planta, pero me encuentro con la fuerza de, son los 50 años, pero me encuentro con la fuerza de 23, pero con la experiencia y la perspectiva de lo que estamos hablando ahora. Porque el bulli fue esa parte revolucionaria y creativa, basada en todas las cocinas, las puestas en sala a nivel mundial, pero incluso casi superadas en nuestro país. Y luego, por lo que me decías, y luego lo que sería lo más clásico, Arzar, ¿no? Esa cocina de producto, esa cocina autóctona, esa sala cordial, en donde yo recuerdo perfectamente que es el único restaurante posiblemente en el mundo, además de poder ser el mejor relación calidad-precio de 3 estrellas Michelin, que no te imponía un menú de degustación, sino que te daba la oportunidad de que una misma mesa pudiera tomar, hace 20, 25 años, pudiera tomar una persona el menú de degustación, otra pudiera elegir los platos de la carta, otro medias raciones. O sea, eso a día de hoy es casi impensable y era innovador en un restaurante como Arzara hace muchísimos años. Que suelen estar muy cerrados y muy acotados, ¿no? Bueno, el año 2000 has hablado de satisfacciones. El año 2000 al resto de mortales nos trajo un cambio de era, nos trajo un abanico, pero de alguna forma a ti lo que te trajo fue una cosecha, porque ya después de haber estado sembrando durante muchos años, en el año 2000, mejor sumiller de España, y 2001, nariz de oro. Entonces tenías 27 años, con lo que fuiste el premiado más joven de la historia del certamen. ¿Qué significan para Pedro Martínez estos premios? Bueno, yo creo que es un antes y un después, ¿no? Lo de mejor sumiller de España o lo de mejor joven sumiller, eso al final fue como, no sé, es algo que estás metido en ese mundo, cultivas un poco por lo que son, no sé, cultivas un poco, pero es que te mueves como, no sé, de una manera llana, sencilla, como tú eres. Es algo en lo que no me esperaba y llegó, sin más. Lo de la nariz de oro sí que es una prueba que al final la nariz de oro, simplemente por el olfato, sin ver el vino y sin catarlo, pues tienes que descifrar todo lo que puedas sobre el vino. Que probablemente son de las pruebas a catas a ciegas más difíciles que se puedan hacer en el mundo. ¿Cómo se hace? Bueno, me interesan dos cosas. Primero, ¿en qué consiste esa prueba? Y luego, imagino, esto no, nosotros si algo decimos en este programa es que la suerte es cuando preparación y oportunidad se dan la mano. Entiendo que ahí hay una preparación. ¿Uno se prepara para ser nariz de oro? ¿Hay un entrenamiento? Bueno, yo creo que los primeros años van un poco porque, bueno, son 600, 700 sumilleres a nivel nacional. Primero vas catas vinos por zonas y luego los vinos te ponen a prueba a ti y tú pones a prueba los vinos, porque tú primero catalogas los vinos, seleccionas los que son mejores y luego de todos los que has catado te los ponen a ciegas y tú tienes que sacar cuál es ese vino, pero en una copa negra en la cual no puedes ni verlo ni catarlo, simplemente por el olfato, por eso lo de nariz de oro. Entonces, eso se hace en semifinales a nivel regionales, pues bueno, un año eran 700 sumilleres, 600, se van haciendo hasta que a la final, pues un año llegan 12, otro año 8, porque yo, pues bueno, yo fui en el 99, 2000 y 2001. Yo me metí en la finalísima entre los 10-12 que llegábamos durante 3 años consecutivos. Me metí en el 99, me metí en el 2000 y en el 2001 dije que ya no me presentaba. Porque bueno, ya fue como una pequeña obsesión de una preparación en la cual yo me acuerdo que por aquel entonces pues incluso me guardaba pagas extras para gastármelas en comprar, por ejemplo, la variedad de uvas Sauvignon Blanc. Me compraba vinos de todo el mundo, los cataba y luego regalaba todas las botellas. Claro, la idea era sacar matices. Era prepararme, pero ya se convirtió esa preparación en algo como demasiado que
que he dedicado demasiado tiempo y que me comía un poco la cabeza como reto personal hacia mí mismo. Además, imagino, igual que los deportistas tienen que guardarse y cuidarse de según qué cosas, entiendo que en tu caso también pues evitar resfriado, entiendo, fumar ni pensarlo, Sí. y así un montón de... o no es tan estricto como puede parecer desde fuera. Bueno, al final cuando llega, depende, hay veces pues, que llegas un poco de aquella manera, un poco más jovial, por decirlo de alguna manera, pero otras veces cuando ya te preparas de verdad, yo me acuerdo incluso que en el 2001 yo fui relajado, porque al final del 2000 yo dije que ya no me presentaba, y el 2001 fui relajado, no fui con esa presión, pero sí me aproveché de la preparación anterior, y sí que es verdad que sí lo medía, porque al final cuando tú llegas a la final tienes que definir, y al final pequeños matices son lo que te hacen diferenciarte de los demás. Y por ejemplo, tú tienes que controlarte a ti mismo. Tú sabes si te limpias las fosas nasales 15 minutos antes con suero fisiológico o con agua salínica, dependiendo del contenido de sal que pueda tener el agua, tu reacción a los 20 minutos puede ser de una manera u otra, y lo mismo te puede ser positivo que negativo. Entonces, pues eso lo tienes que tener un poco en cuenta, entre otras cosas de alimentación, de descanso, de estar en buena forma física, porque al final, de no haber comido unas horas antes, porque siempre estás como mucho más activo y receptivo a ciertas cosas. Entonces, pues bueno, todo esto es importante. Pero sí que es verdad que yo creo que cuando tú das a la vida te da a ti, y que el destino en muchas ocasiones hay que buscarlo y la suerte hay que buscarla, pero algunas veces te acompaña. Entonces, aparte de todo esto, yo me acuerdo que yo aprobé una oposición y estuve de profesor en la escuela, en la flota, y puse en marcha el ciclo superior de restauración. Y me pasó una cosa, que estas cosas solicitaron que hiciéramos cursos, y entonces yo solicité un curso yo he hecho ya montones de cursos de vino, era perfeccionamiento técnico de profesores. Entonces yo pedí escaparatismo para hacer buenos escaparates con gastronómicos, tal. Pero no entré en ese curso y me metieron por artículo 33 análisis sensorial de aguardientes y licores a nivel mundial. Entonces estuve 21 días en la Escuela Hotel de Marbella catando licores y aguardientes 5 días a la semana, 8 horas diarias durante 21 días. Gestiónalo. Luego cuando llego en el 2001 a la final, que voy relajado porque dije que ya no me iba a presentar, porque ya me había preparado tanto, dando a estudiar, voy de manera relajada, y cuando llego a la final, las 7 copas que tenían delante eran 7 aguardientes. O sea, el jurado dijo que yo hice una final de mundial porque saqué los 7. Entonces hay ciertas técnicas que no te tienes que llevar la copa a la nariz, la tienes que dejar a una distancia, porque si no los alcoholes te anestesia. Entonces, aparte de la dificultad que puede tener un poco y de toda la preparación que yo traía detrás, no fue en el 99, no fue en el 2000, que yo era cuando más preparado iba, cuando más tiempo le había dedicado, cuando había sacrificado un montón de cosas porque tenía un objetivo y quería conseguirlo. Y sin embargo, porque me pegaron un empujón porque no quería en el 2001, voy de otra manera y al final salen las cosas. Fíjate, a menudo hemos oído esto, pero de cuando te obsesionas con algo como que lo repeles de alguna manera, y cuando te relajas es cuando a lo mejor... Todo fluye. Todo fluye, qué bonito, qué bueno. Pero bueno, pero al final, y bueno, pues fue un punto, un antes y un después. Yo por aquel entonces trabajaba en Corte Inglés como director de todas las áreas de hostelería de Corte Inglés, incluso formaba a las personas en cartas, en todo eso. A partir de ahí mi vida da un cambio, ¿no? Paso a trabajar para el quinto operador de vinos a nivel mundial, y bueno, y ahí empieza otra etapa importante en la vida. Sí, has mencionado, hablaremos de esto también, pero has mencionado algo que me interesa mucho, tu labor como formador, como profesor. ¿En qué cambia? ¿Qué te aporta esta área? ¿Te gusta? ¿Te ves como formador? A mí me encanta, o sea, me encanta transmitir aquello que tú vas descubriendo, transmitirlo, pero me gusta transmitirlo siempre de una manera llana y entendible, que yo creo que es lo que fallamos todos. El mundo del vino lo vemos como un punto elitista, y al final lo que tenemos que hacer es algo sencillo y cercano, que sea entendible para todo el mundo, porque los que nos dedicamos al mundo del vino a nivel de enología y sumillería puede ser un 1% si llega. Entonces hay un universo tan sumamente grande que lo que tenemos que hacer es comunicar, transmitir y explicar el mundo del vino, como yo intento hacerlo en mi libro, el A y U del vino, de una manera que sea entendible para todo el mundo, porque al final el que le gusta lo va a disfrutar más, y aquellas personas pues que le gusta pero no le gusta tanto, vamos a hacer que se sumen más personas
a disfrutar de este mundo tan maravilloso como es el mundo del vino. Bueno, hablando del mundo maravilloso, hemos hablado de lo que es este premio de Nariz. No solo te trajo esa honra, ese galardón, sino que unos pocos años después pues se convierte en, de alguna manera, tu buque insignia de Nariz, que es tu vino. Bueno, cuéntanos, desde 2019, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, empezamos, a ver, yo ya en el 2000, aunque trabajo para quinto operador de vino a nivel mundial, pero empiezo con un proyecto personal de vinos, que era una bodega, con otros socios en la zona de aquí de Murcia, en la cual durante una década, 10 años, trabajo la variedad de uva Monastrell, tanto a nivel de viticultura, de enología como comercialización, aparte de la experiencia que traía. Al final conseguimos mucho éxito y vamos por buen camino. Yo creo que fuimos pioneros, tanto en Murcia como en esta zona, que ahora no se acuerda y es como una reivindicación y una llamada que hago también, porque yo, con ayuda de otras personas, yo creo que fueron de las primeras viñedos de Monastrell que se sacaban adelante simplemente con extractos de alga y con brasura. Se empezaba a fermentar con levaduras naturales en el año 2000, en Murcia, en una zona de Murcia, con un proyecto anterior con el que yo había trabajado. Pero bueno, todo al final tiene su camino y algunas veces cuando las cosas no van a 100% por el camino que tú quieres, tienes que ser lo suficientemente honesto como para no forzarlos, ¿no? Sino desistir de ello, no pasa nada, ese proyecto se vendió y entonces te da un poco de experiencia, te da un poco de aire y de perspectiva. Volvemos un poco a lo que ocurrió con el concurso. Para poder afrontar tu proyecto de manera personal y en solitario. No tiene que un enólogo no tiene por qué acabar haciendo su propio vino o creando su propio vino, pero ¿siempre supiste que crearías tu propia marca de vino? Bueno, yo al final, a ver, con una edad muy joven he vivido el mundo del servicio a todos los niveles. En esta época de esta década compartí muchas cosas a nivel de viticultura y enología. He intentado estudiar y prepararme en la medida que he podido a nivel de viticultura y enología. El tema de comercialización también es algo el cual he llevado un poco de la mano, entonces al final haces un 360 grados. Ves el vino en toda su perspectiva. Servicio, viticultura, enología y comercialización. Y sobre todo lo que complementa eso es algo que es un apasionado del mundo del vino y que a mí me gusta el vino de verdad. O sea, es que yo disfruto con una copa de vino. Es que yo me tomaría los vinos, pero yo puedo ser la persona más feliz viendo bodegas, viajando en torno al vino, descorchando y conociendo vinos de todo el mundo, porque si no fuera de esa manera sería imposible que yo hiciera un poco o que mis vinos fueran lo que son, no son lo que son, no sé cómo decirlo. Entonces al final, pues no sé, por ahí es un poco por donde marcar un poco la línea. Y en 2019 pues le doy forma a todo y con la experiencia de todo lo demás lo pongo en marcha. Y así nace el proyecto. Me recuerdas mucho esto que dicen de ama tu trabajo y no volverás a trabajar ni un solo día más. Y sin lugar a dudas que amas este proyecto. Vamos a conocer más acerca de Nariz, cómo podemos conseguirlo y sobre todo qué vamos a encontrar dentro de estas botellas. Pero si te parece lo vamos a hacer después de una brevísima pausa. Volvemos esta noche en Todo es Posible, si lo crees, cuando la magia cabe en una copa de vino. Volvemos enseguida. Hay un lugar en el mundo que es especial. Aquí y ahora. Recorro el camino buscando un horizonte en el sur. Un paisaje de tiempo. En conexión con la naturaleza. Hacia un mundo magnífico. Soy un explorador. ¿Lo eres tú? Pedro Martínez, de Nariz. Existen luces que te absorben, te distraen,
Luces que te ciegan, que te cautivan, te divierten. Luces que te hacen perder el enfoque. Luces que te apartan del camino. Pero existe una, más potente, que devora las tinieblas. Una luz que disipa las dudas, consume la confusión, que ordena y muestra el camino, que te inunda de paz. Jesús, la luz del mundo. Descarga la app Vida RTV Plus y continúa con nosotros en cualquier momento y en cualquier lugar. Vida RTV. Continuamos conociendo a Pedro Martínez, creador de Nariz. Esta noche estamos hablando de vino, cuando la magia cabe en una copa de vino. Nos quedamos precisamente, Pedro, hablando acerca de este proyecto, de tu proyecto de vida, por decirlo de una manera, y es tu vino. Bueno, háblanos de este vino, dónde podemos encontrarlo y qué vamos a encontrar dentro de estas botellas. Bueno, de Nariz no sería posible sin los viñedos míos propios y los viñedos que tenemos arrendados y los viñedos de las bodegas con las que trabajo. Entonces, ahora mismo trabajamos en las 3 zonas vinícolas, en Jumilla, en Yecla y en el noroeste, dentro de la parte del noroeste con Jorge Pierna, Viñalera en Jumilla y Barahonda en la zona de Yecla. Yo tuve claro, esto ya no es un proyecto, esto es una realidad, ¿eh? Esto ya en nuestra quinta, sexta añada, traemos la experiencia de lo que hemos comentado antes y mi pretensión es poner en valor grandes parcelas de Monastrell, y no porque sean grandes, sino porque estén en plena forma y porque den una uva maravillosa. Entonces lo que tenemos que interferir lo menos posible y conseguir encerrar en una botella ese año climático, ese suelo, ese clima, esa orientación, ese Mediterráneo, interferir lo menos posible en cada una de las parcelas y saber leer ese lenguaje para hacer vinos los más naturales posibles y que al final sea la copa la que hable, porque esa persona que no entiende de vinos lo pruebe y diga, jolín, qué rico está esto. Y esa persona que entiende, que se ve la copa de vino y diga, ¿qué pasa aquí? Entonces, bueno, ese es un poco en qué se basa o cuáles son los pilares de Nariz. Al final, la Monastrell es nuestra variedad de uva, donde mejor es la quinta, sexta variedad de uva del mundo y donde mejor se expresa es en la cuenca mediterránea. Entonces, dentro de la cuenca mediterránea, yo diría que en nuestra región posiblemente están de las mejores parcelas de Monastrell del mundo. Y entonces, al final, eso es de Nariz. Bueno, si quieren, están viendo ahí en pantalla, si quieren hacerse con una de estas botellas o saber más acerca de la elaboración de este vino, tan solo tienen que acercar su teléfono móvil a ese QR que están viendo y bueno, pues automáticamente pues tienen la botella prácticamente en sus manos. Seguimos conociendo. Dime, ¿me vas a Sí, decir por lo que algo? me decías, sí, encontrarlo, aparte de lo que tú has dicho. Aparte de la página web, lo podemos encontrar De por la aquí en página Murcia, web. en cualquier bodega. Aquí en Murcia, en cualquier enoteca, en NUT, en Macicerón, en Rambla y luego a nivel nacional en Club de Gourmet, en todas las tiendas de Club de Gourmet a nivel nacional en cualquier ciudad de España, en los 68 Club de Gourmet de este país. Bueno, además de esos matices que me estás comentando, el solo hecho de la botella se caracteriza por esa particular, la nariz dorada, que por cierto ha recibido varios galardones como doble de oro en los Penta Awards y oro en D-Line Awards. Cuéntanos. Sí. Bueno, al final lo importante es lo que hay dentro, es lo que te decía, esas parcelas. Pero todo suma, Es no perder, pero sí al final, a ver, tú vas a una feria o te han dado un vino y tú al final tienes que recordarlo de alguna manera. Tú vas a una enoteca y al final para decidirte a probar esas cosas que normalmente a lo mejor no conoces y por lo que pagas querer encontrar algo, sí que es verdad que la imagen es importante, ¿no? Entonces, bueno, de Nariz, por dos cosas. Puede ser porque yo fui Nariz de Oro en el 2001, que puede ser lo más normal y lo que por lógica caiga de manera aplastante, pero por otro lado, es que yo siempre en las cosas que he hecho en la vida
me gusta imprimirle ese toque muy personal. Hacer lo tuyo. Ese toque un poco de nariz, ese toque un poco de sensibilidad, de olfato, de adelantarte o aquello que crees intentar materializarlo. Porque hay muchas veces que crees en algunas cosas pero no eres capaz de llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de lo que encierra un poco de nariz. Entonces, pues la nariz en mis vinos parcelarios es una cara, porque al final es la nariz, los dos ojos y la boca. La imagen es gracias a Estudio Mava y Nicolás de Maya, que también ha colaborado en una pequeña parte que están detrás. Y sí, pues en la botella que lleva solo la nariz, es el primer vino en el mundo que se llama por su nombre sin estar escrito. Por eso... No es caballo ganador, porque cuando tú entras en una bodega son cientos las referencias y etiquetas, lo que una nariz dorada creo que no deja lugar a pérdida. Y nada, pues al final arriesgamos un poco. En mi nariz escaneada por un topógrafo que escanea fondos marinos, la llamamos a 3D, una aleación de 4 materiales, zinc, magnesio, aluminio y hierro, la cual pegamos a una botella, que es una botella de diseño, comprada en Milán, pero es un embrión entre una botella bordelesa y borgoñona, con un tintado de color hoja muerta y tierra, que un libro que también participé con Eduardo de Fraile, donde hablábamos del lenguaje inteligente de la silueta de la botella de vino. Me parecía que era tan elegante y te transmitía tanto por ese gollete recto, por cómo cierra abajo, que al final, aunque es una nariz, pero es una cara que te mira. Es una botella que cuando la tienes encima de la mesa quieres interactuar porque quieres tocarla, ¿no? Eso me recuerda a lo que comentabas al principio, de tú miras al vino y el vino te mira a ti. Te mira a ti. No, todo se cierra, es un círculo Todo perfecto. se cierra, y... Bueno, estarás conmigo que hay muchas excentricidades en torno al mundo del vino. A veces también se desorbita y quizá pues, se producen momentos exagerados. Sin embargo, en eso, aunque coincidimos en alguna conversación previa que hemos tenido, sin embargo, sí hay aspectos que te gusta tener en cuenta y que quiero que me cuentes y que me expliques. Embotellado durante la fase lunar. Desarróllame esto brevemente. Bueno, yo creo que al final, o sea, no es que sea... pero hay cosas que sí cuentan, que sí suman. Sí que cuentan. O sea, tú ahora mismo, ¿por qué cuando cada mañana te levantas, le das al grifo del agua en tu casa, se va hacia la derecha, te vas a California, te vas a la otra parte, te levantas igual en otra parte del mundo, le das al grifo y va hacia el otro lado? ¿Por qué un día hay oleaje y otro día no hay oleaje? Pues bueno, yo creo que la fase lunar, y esto tenemos que aprender de los mayores, ¿por qué se plantaban las patatas, las zanahorias en una época de una manera? ¿Por qué se injertaba y por qué en dos parcelas unas florecían y las otras no? Entonces, según el ciclo lunar, aquí tenemos fruta, flor, hoja y raíz, según la fase lunar. Entonces, eso hace que los vinos estén más expresivos, te regale esos aromas, esos sabores por los que tú has luchado o lo que tú has interpretado a la hora de elaborar de manera más natural. Entonces, es importante a la hora de degustarlos, pero también es importante tener en cuenta esas fases donde ellos más expresivos están, de fruta o de flor, para hacer ciertos procesos. Yo digo que, a ver, todo esto es interpretable y hay que hacerlo por el bien de que sea un mejor vino, no como algo que si lo haces está bien y si no lo haces no está bien. Pero yo creo que te da una serie de armas que tú puedes encontrar vinos un poco más clarificados, menos clarificados, sin haber hecho nada en una misma barrica, en un mismo depósito por decantación natural. Entonces, si podemos aprovechar eso, ¿por qué no hacerlo? Bueno, casi imposible llegar a un nivel como el tuyo, pero vamos a acercar un poquito el vino a todos los que nos están viendo. Vamos a aprender un poquito, aprovechar que te tenemos aquí. ¿Cuáles son los errores más comunes que solemos cometer a la hora de iniciarnos en el mundo del vino? Mira, pues yo hay una cosa que siempre... jolín, me da un poco de rabia, me da un poco de rabia, sobre todo la gente joven. La gente joven, a lo mejor, la primera impresión o la primera copa de vino que se puede tomar cuando lo hace fuera de casa, a lo mejor se enfrenta y toma o un vino blanco, o un vino rosado, un vino tinto mediocre, porque es excesivamente barato, porque no se ha tomado su tiempo óptimo de consumo. Entonces, esa primera vez es como algo que no te ha llegado a satisfacer. Entonces, para mí es una reivindicación. O sea, paga un poquito más, pero intenta tomar algo que y tener una buena primera experiencia. Que esté rico, que esté bueno, que esté en una primera. Me parece que eso es tanto responsabilidad de los restauradores, de las enotecas, de cualquier bar, de cualquier sitio donde se pueda ofrecer una botella de vino,
Pero bueno, yo creo que eso es una pequeña reivindicación y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para mí sí que lo haría. Y lo otro que me habías dicho era lo de... Los errores que más se suelen los cometer? errores. Entonces me has comentado uno de ellos, por ejemplo... Luego otra cosa. A ver, los vinos hay que servirlos a su temperatura. Importante. Muy importante. O sea, el mismo vino a su temperatura adecuada. ¿Qué sería? Un vino Por ejemplo, tinto. un vino tinto entre 14 y 16 grados es ideal para que se vaya a 18, pero nunca a temperatura ambiente, porque la temperatura ambiente puede ser 23. Ni nunca de la nevera porque no te vas a ver a nada. Bueno, y nunca de la nevera, pero en el peor de los casos, yo, por ejemplo, si tú estás en un sitio en una época estival o de verano, entre darle un golpecito en la nevera, descorchado, 10 minutos y servir un tinto, Bien. o tenerlo a una temperatura no gastar, opto porque se le dé un golpecito de frío. Vale. Porque a nivel cultural es que eso hace que lo puedas percibir, lo puedas saborear mucho más, porque tú no concibes, a lo mejor, por nuestra cultura y por nuestra zona, tomarte a lo mejor otro tipo de bebida caliente, o sea, un refresco caliente o alguna otra cosa. Entonces, para mí la temperatura de servicio es súper importante. Luego, pues bueno, no pasa nada. Si te lo tomas en una copa normal, pues fenomenal, tampoco pasa nada, pero si cuidas un poco la cristalería donde vas a tomar el vino, jolín, pues siempre le vas a ayudar a que te cuente más cosas y que te las cuente de una manera más cercana y que se exprese mucho mejor. Vamos a intentar parecernos a ti. Danos 3 ítems, 3 detalles en los que yo puedo saber que estoy ante un buen vino. Mira, un buen vino, primero, el color nos da una información, pero que sería largo de explicar, pero cuando te lo llevas a nariz, ya que estamos de nariz, siempre en la nariz hay que diferenciar entre lo que sería un tufo, lo que sería un olor y lo que sería un aroma. El tufo es aquello desagradable, el olor es aquello que vale, pero ni te despierta ni nada muy agradable ni nada desagradable. Y el aroma es aquello que te despierta algo agradable. Cuando tú cojas un vino, lo huelas y percibas un aroma, algo agradable, y cuando más nítidos sean los aromas, indiferentemente que sean de flores, que sean de fruta, que sean de lo que sea, pero que sean nítidos, que estén limpios. Que de alguna manera puedas remotamente identificarlos. Identificarlos y que te recuerden algo. Vamos bien. Vale. Vamos bien. Y luego cuando te lo echas a la boca, si tú sientes una sensación de frescura, pero no porque esté frío, sino la acidez en el vino nos da frescura. Sí, como esa apertura, ¿no?, de las papilas. Sí. Un peso de fruta y luego la tanicidad, lo que son las asperezas que estén equilibradas con ese poquito peso de fruta y con esa acidez. O sea, que no haya una punta en donde se marcan aquí delante, sino que tú notes que cuando lo saboreas un poco, sea un vino que te envuelve un poco la boca y sobre todo, el ítem tercero, lo que tú me pedías, que cuando lo has tragado, si le prestas un poquito de atención, seas capaz de sentir esos sabores y esos aromas que te han embadurnado un poco la boca y que todavía persisten. O sea, esa pequeña persistencia. Porque tú vas a tomar vinos que los vas a tomar y conforme llegan aquí, solo sientes lo que es el primer sensación y desaparece. O sea, esa permanencia en el paladar, ¿no? Entonces, cuando te los echas y tú has aguanta. tragado, hayas comido algo sólido, no hayas comido, y sigues ahí 2, 3, 4 segundos, como que sigues un poco de... Aquí pasa algo. Este vino, pues bueno... Este vino, como mínimo, es memorable. Como mínimo puede estar bien. Entonces, de una manera muy sencilla, eso podría ser... Oh, qué interesante. ¿No? ¿Tiene que ser necesariamente un buen vino caro, muy caro? Para nada. Para nada. Nos podemos llegar muchas sorpresas. Isabel Allende decía que demos la oportunidad a cualquier botella de vino que se exprese por sí misma, y no la prejuzguemos por la etiqueta, por su procedencia, ¿no? Yo creo que las catas a ciegas es una cura de humildad para todos, porque nos vamos más a la calidad. Claro, ahí no veis precios. Ahí no ni se ve etiqueta, precio. obvio. Entonces, para todos yo creo que es. Y bueno, yo creo que al final el mejor vino es el que más le gusta a cada uno. No por eso debe de ser caro. Sí que es verdad que lo bueno al final casi nos gusta a todos un poco más. Bueno, se No nos sé por viene a la mente, por ejemplo, bodegas archiconocidas, precisamente por sus precios, como Vega Sicilia y demás, donde puedes llegar a pagar 600, 700 hasta 1.000 euros por una botella, bueno,
Esto hablando así entre tú y yo, porque podemos hablar todavía de botellas con precios aún más prohibitivos. ¿Qué opinas sobre este tipo de...? Pues mira, esto como todo, esto es oferta y demanda. O sea, Pero no estás pagando realmente 600 o 1.000 euros de vino. Mira, al final esto es una obra de arte. Una obra de arte, la obra de arte te mira a ti, tú miras a la obra de arte. Puede ser un entendido, no puede ser un entendido, te transmite o no te transmite. ¿Por qué puede valer más o puede valer menos? Por la oferta, por la demanda, por la cultura, por la historia, por la tradición, por tantísimas cosas, no de un año, sino de muchos años. Entonces, ahí es donde vamos. ¿Por qué hay grandes vinos en el mundo? Pues hay grandes vinos en el mundo porque lo han hecho muy bien, mucho antes y mejor que otras bodegas, y entonces esos hay gente que lo puede pagar y que los quiere tener. Entonces, el propio mercado fluctúa y sube hacia arriba. Pero sí que es verdad que cualquier vino que valga más de 300, 400 euros, creo que hasta para un entendido, lo que a ti te puede transmitir a nivel de satisfacción, de percepción, de placer, yo creo que estaría hasta ahí un poco. Lo demás es ya esa parte de emoción, esa parte de historia, esa parte de carácter, esa parte un poco más interpretable dependiendo de qué niveles de las personas que puedan tomar el vino. Qué maravillosa forma de acotarnos y hacernos atractivo, sobre todo asequible, este mundo. Muchísimas gracias, de verdad. Otra pregunta, porque siempre cuando hablamos de vino, pues sale a la palestra el tema ecológico. Una de las cosas que hemos hablado tú y yo anteriormente es hacer vinos elaborados que no fabricados. Inevitablemente oyes esto y dices, vale, entonces ecológico. ¿Tiene que ser ecológico para ser mejor, para ser más natural? Mira, yo por ejemplo, yo pienso que al final estas cosas hay que hacerlas por el bien del vino. Si tú tienes una viña en la cual puedes sacar adelante y es ecológica, mucho mejor. Porque al final las levaduras autóctonas van a funcionar mucho mejor en bodega y todo va a ser mucho mejor. Pero si te viene un año muy malo en el cual tú tienes que ayudar de alguna manera a que esos vinos salgan al mercado y puedan estar en una línea buena, también hay que ayudarlos. Entonces yo creo que estas cosas hay que hacerlas por convicción. Pero no como venderlo muchas veces con un valor el cual no se corresponde a la humildad de cerrar en una botella lo que pueda expresar sin tener que venderlo como vegano, ecológico o todo lo demás. Ya estamos hablando de parámetros que te marca una etiqueta que no tiene por qué ser lo que luego te vas a encontrar. Que yo estoy de acuerdo en hacerlo lo más natural posible, en interferir lo menos posible en el vino, pero siempre y cuando se pueda hacer y por el bien del vino. ¿Sabes a qué me recuerda esto? Por ejemplo, cuando hablamos de las estrellas de un hotel, hay veces que un hotel puede tener una estrella más simplemente porque las toallas van bordadas. Esto a mí no me va a decir que el hotel me va a dar una mejor atención o que voy a estar mejor, más cómoda. Pues sería algo similar, no porque lleve la etiqueta estamos ante un vino mejor o más natural. Por ejemplo, puede ser. Puede ser, lo que pasa es que, bueno, pues en este tema al final es lo que bien te decía un poco. Hay que hacerlo porque en esa añada pues el vino pueda ser más largo en boca, pueda tener un potencial de guarda o una longevidad mayor desde que lo sacamos al mercado, porque has utilizado la coherencia en cada uno de sus procesos, desde el cultivo, la elaboración, el embotellado y todo el proceso que puede llevar una botella de vino. Bueno, otro de los aspectos que desarrollas todo esto que estamos haciendo aquí esta noche son tus maravillosas catas, que aún no he tenido el gusto de presenciar, pero bueno, por lo que nos ha llegado suelen ser muy sensoriales, llegando incluso hasta ser emotivas. Cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en una de estas catas y bueno, cómo podemos, o si hay alguna manera de seguirte la pista? Bueno, al final sí que es verdad que... ¿Qué se hace en estas catas de vino? Bueno, yo al final, cada vez más, pienso que los vinos están concebidos para beber que para catar. Porque cuando catamos un vino lo sometemos a nuestros sentidos, para buscar virtudes y defectos. Cuando nos bebemos un vino, nos lo bebemos para disfrutar. Entonces, yo pienso que los vinos están concebidos para beber, aunque es necesaria la cata para mejorar. Entonces, al final, yo cada vez más lo que me apetece es acompañar los vinos con comida, disfrutar de ellos, ir hablando de ellos, pero sí que es verdad que siempre hay que tener una pequeñita base. Que eso es en lo que fallamos y lo que yo también reclamo un poco de acercar a todo el mundo. Hay que marcar unos pequeños parámetros en los cuales tú con copas delante de manera didáctica te hagan una pequeñita explicación para que tú mismo cuando vas catando más vinos vayas guardando
referencias aromáticas, referencias gustativas, porque cada uno de vosotros, cada uno de los espectadores, estoy seguro que tiene muchas más referencias de las que él piensa, a nivel gustativo, a nivel olfativo, pero lo que no encuentra es la palabra para definir lo que está sintiendo o lo que está oliendo. Por eso algunas veces hay que poner esa pequeñita base, como hacer una buena caligrafía para luego ir redactando redacciones y haciendo lo demás. Como un puente, ¿no? Como Para puente. adentrarse. Entonces, pues yo reclamo un poco poner esa pequeñita base y luego al final hay que probar, hay que descorchar, hay que conocer y hay que acercar el mundo del vino a todo el mundo para que lo disfrute. Un valor que me gustó mucho la primera vez que hablamos, Pedro, es que ponías en alza el hecho de sentirte motivado en aquello con lo que haces mucho por encima de otro valor, como por ejemplo puede ser el económico. Compártenos esto para los que nos están viendo. Bueno, yo ¿Por creo qué es tan importante eso? Yo creo que al final las cosas hay que hacerlas bien por convicción, porque crees verdaderamente en ello, porque al final una cosa te va a llevar a la otra. Y bueno, es mi fórmula que no me ha fallado nunca en la vida y que yo creo que voy a seguir siendo tal y como soy, ¿eh? Entonces al final, si no haces algo mejor en lo que te dedicas es porque no tienes los conocimientos o no lo sabes, o porque tienes alguna limitación que no te deja hacerlo. Pero siempre haz lo mejor que sepas o que puedas en lo que te dediques. Entonces yo siempre voy un pasito más allá. O sea, yo si tengo que invertir un poquito más en eso, en lo que sea, me da igual, en el corcho, en la botella, en la viña, en lo demás, de ser un poco más generoso en una cata, en ser lo demás. Pues al final yo creo que es el cuidado de los pequeños detalles o la generosidad en muchas ocasiones es lo que crea ese valor diferenciador en la vida. Pero tanto en lo material como en lo no material. Entonces cuando tú te guías por cosas no tan materiales, al final un camino te lleva al otro. Y yo lo he hecho así, lo voy a seguir haciendo así. Esa milla extra, ¿no? Bueno, esto me lleva sin lugar a dudas a preguntarte, seguro que tenemos proyectos en marcha, seguro que Pedro Martínez está trabajando en algo nuevo. ¿Hacia dónde va Pedro Martínez? Bueno, pues nada, seguimos un poco dándole la cabeza sin pensar. Y bueno, ahora saldrá una cosita que comentábamos así fuera de... en la conversación anterior y bueno, será una cosita muy pequeñita, pero es una reivindicación un poco. Será un vino, un clarete, que es una reivindicación a esos vinos un poco toscos, por decirlo de alguna manera, y un poco rústicos, que se hacían antiguamente, y que bueno, cuando llegaban épocas de calor, se tenían que mezclar con vino blanco y enfriarlos, porque si no había quien se los bebiera, ¿no? Entonces, como reivindicación a eso, lo que hemos hecho es una gran elaboración de una variedad de uva tinta, pero con técnicas de blanco, una variedad macabeo blanco. Vamos a ensamblar lo que son estas dos variedades y vamos a sacar un clarete para que pueda disfrutar todo el mundo, que lo tendremos ya en unos meses en el mercado. Y luego llevamos trabajando también en un espumoso, en un vino, pero ya no tranquilo, sino con gas carbónico, que sería un cava con método tradicional, con base de monastrell, en el cual pues también dentro de la cuenca mediterránea, ya fuera de nuestra región, el cual pues podremos degustarlo en muy poco tiempo. O sea, no solamente es una realidad ya, ¿eh? Podremos encontrarlos también en esta página web que hemos ido mencionando a lo largo de todo el programa, en la donde ya página podemos web, hacernos con ellos. Y en las tiendas que hemos comentado un poquito antes. Ahí lo vemos, ahí tenemos ese acceso. Antes de verano, si Dios quiere, no pasa Antes de nada. verano ya, entonces Antes estamos verano, hablando, ya lo tenemos aquí. En una cosita llevamos trabajando 2 años, en otra Sí. 3 años, y bueno, conseguiremos ahí una cosa, y yo creo que cualquiera de las dos tiene pequeños matices de cuidado y de diferenciación dentro de la familia o de donde llega, que los contaremos en su debido momento, pero que son un poco por creencia propia, que van muy con las tendencias actuales, pero siempre dentro de una calidad. Pedro Martínez, Nariz de Oro 2001, sumiller, enólogo y apasionado del vino. Bueno, y director de este proyecto, que es una realidad, como bien dices, de Nariz. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, sobre todo por compartirte y contarnos tantas cosas acerca del vino y hacernos todavía más atractivo este mundo para los que nos gusta y hacerlo inevitable para los que aún no lo conocen. Gracias de verdad por tus valores y por estas creaciones tan hermosas que nos has compartido hoy. Pues nada, un placer, porque hayas pensado en mí y por compartir un poco y sobre todo por vuestro tiempo, porque el tiempo ni se compra ni se vende.
pasa y ya no vuelve. Y es lo más preciado que tenemos. Entonces, gracias a ti por dedicarte también, dedicar el programa y tú, vuestro tiempo, a que yo pueda hablar de mi proyecto, y a todos los espectadores, pues, por su tiempo, por si nos han visto, que esperemos que les haya gustado el mensaje que le hemos transmitido. Gracias, Pedro. Gracias. El pintor Salvador Dalí, excéntrico y caótico a veces, nos dejaba algunas grandes citas como esta. Un gran vino requiere de un loco para hacer crecer la vid, de un hombre sabio para velar por ella, de un poeta lúcido para elaborarlo y de un amante para beberlo. ¿Cuántas de estas virtudes reúnes? Todo en esta vida es un privilegio. Solo necesitas tener la perspectiva adecuada. Y al final, ya sabéis, todo es posible si lo crees. Hasta la próxima semana.